Atención, esto es urgente. Hoy vamos a desvelar una información que podría cambiar el rumbo de nuestro país. Lo que comenzó como la investigación de un dispositivo aparentemente inofensivo ha destapado una trama oscura de corrupción que implica a las más altas esferas del gobierno. Un USB secreto ha sido descubierto, y su contenido es tan devastador que podría acabar de un solo golpe con la carrera política de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Este no es un vídeo cualquiera. Lo que vamos a mostrar aquí pone en jaque la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes y cuestiona los valores democráticos que todos compartimos. Si realmente quieres saber lo que los medios tradicionales han estado intentando ocultar, quédate hasta el final. Porque aquí, en Política en Primera Línea, vamos a contarte cada detalle de esta bomba informativa. El hallazgo del USB, un dispositivo que cambió todo. Lo que parecía ser un simple dispositivo de almacenamiento resultó ser el catalizador de uno de los mayores escándalos de nuestra historia reciente. Este USB fue descubierto en el transcurso de una investigación realizada por la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Lo que en principio parecía ser una revisión de rutina se convirtió rápidamente en una caja de Pandora de secretos que amenazan con destruir la estructura de poder en España y dejar al descubierto una red de corrupción que involucra a miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Dentro de este pequeño dispositivo se encontró información clasificada y confidencial que vincula a Pedro Sánchez y a José Luis Ábalos en lo que podría ser la trama de corrupción más grande de la última década. Aquí no estamos hablando de simples rumores o suposiciones, estamos hablando de documentos, mensajes, y pruebas concretas de un juego oscuro de poder y beneficios económicos a expensas del pueblo español. ¿Te imaginas que en un pequeño dispositivo se escondan tantos secretos? La simple posesión de este USB supone una amenaza, y su contenido, como verás, va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Desvelando el contenido del USB. La pregunta del millón es, ¿qué contiene este USB? Y la respuesta es escalofriante. Según las primeras filtraciones, el dispositivo contiene conversaciones privadas y mensajes secretos entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que documentan decisiones que nunca debieron ser públicas. Documentos clasificados que demuestran, según los investigadores, que tanto Sánchez como Ábalos habrían favorecido a ciertas empresas extranjeras en perjuicio directo de los intereses de España. Evidencias de favores políticos a empresarios y aliados estratégicos que aportaron financiamiento o recursos en momentos clave para el partido, a cambio de contratos millonarios y concesiones públicas. Pruebas de transacciones financieras hacia cuentas en paraísos fiscales, donde se habrían transferido sumas astronómicas que podrían haber terminado en manos de altos funcionarios. Lo que diferencia a este caso de otros anteriores es la escala y el nivel de sofisticación que implica. Estas pruebas, según indican las fuentes, podrían ser suficientes para demostrar la existencia de un fraude a nivel nacional. Si las evidencias son verdaderas, estaríamos ante la manipulación no solo de los recursos públicos, sino de la misma democracia. Un escándalo de corrupción masivo. Según las investigaciones preliminares, el USB contiene mensajes entre Sánchez y Ábalos en los que discuten, sin filtros, cómo manipular ciertos contratos a favor de sus intereses y cómo encubrir operaciones financieras usando cuentas en paraísos fiscales. Las autoridades han revelado que en estos intercambios se observan estrategias detalladas para mover dinero sin dejar rastro. La pregunta aquí es, ¿cómo un gobierno puede caer tan bajo? La gravedad de la situación no reside únicamente en el dinero, sino en el hecho de que estos movimientos fueron ejecutados mientras el país sufría una de sus peores crisis económicas. Mientras muchas familias españolas enfrentan dificultades diarias, estos líderes parecen haber estado concentrados en enriquecer sus propios bolsillos. Pero aquí no acaba todo, ya que, según los mensajes, Sánchez y Ábalos también planeaban cómo aprovechar su posición para asegurar la continuidad del partido. En el contenido del USB, se encuentran detalles de cómo manipular el poder político y financiero para asegurar el control del gobierno durante años. Manipulación electoral y control del poder. Aquí es donde la situación se torna aún más siniestra. Este USB no solo contiene pruebas de corrupción económica, también alberga pruebas que apuntan a la manipulación electoral. En los mensajes se detallan estrategias y conversaciones entre Sánchez y Ábalos sobre cómo intervenir en el proceso electoral para asegurar la victoria del partido.
¿Te imaginas que un gobierno pueda llegar al extremo de manipular elecciones y asegurar su victoria en contra de la voluntad de los ciudadanos? En Política en Primera Línea, no podemos quedarnos callados. Este hallazgo pone en duda no solo la integridad de nuestro sistema electoral, sino también la capacidad de nuestros dirigentes para jugar limpio y respetar la democracia. Conexiones con potencias extranjeras, la seguridad nacional en riesgo. Ahora bien, como si todo esto no fuera suficiente, el contenido del USB revela otra capa de este escándalo: conexiones y acuerdos secretos con potencias extranjeras. Según las investigaciones, en el dispositivo se encuentran documentos que detallan acuerdos entre el gobierno español y ciertos gobiernos extranjeros para intercambiar beneficios económicos a cambio de información confidencial. Estas pruebas apuntan a que Pedro Sánchez habría comprometido la seguridad nacional en pro de obtener beneficios personales. Los acuerdos incluyen concesiones en áreas de alta sensibilidad para el país, donde ciertas empresas extranjeras, principalmente chinas y rusas, habrían accedido a información estratégica a cambio de favorecer los intereses del presidente. Las autoridades temen que esto haya puesto en riesgo la soberanía nacional, ya que estos acuerdos podrían haber permitido a agentes extranjeros acceder a sectores de seguridad y economía en España. Si esto resulta cierto, el escándalo ya no sería solo de corrupción, sino de traición a la patria. Impacto en la sociedad española: el pueblo paga las consecuencias. Mientras este escándalo explota y los detalles continúan saliendo a la luz, la situación económica de muchos ciudadanos sigue siendo crítica. Las familias españolas enfrentan precios cada vez más altos, un desempleo alarmante y una incertidumbre constante. La pregunta es inevitable: ¿quién está realmente al servicio del pueblo? Este caso deja claro que las ambiciones personales de ciertos líderes han estado, al parecer, muy por encima de las necesidades y derechos de los españoles. La distancia entre la clase política y el pueblo nunca ha sido tan evidente, y el descontento en las calles sigue creciendo. Este USB ha revelado una realidad donde los ciudadanos han estado pagando el precio de la corrupción y el abuso de poder. La falta de atención a los problemas reales y la obsesión por mantener el poder a toda costa solo han agravado la situación de crisis que vive el país. La oposición reacciona, se exige rendición de cuentas. Ante este descubrimiento, los partidos de la oposición han tomado medidas inmediatas. Tanto el Partido Popular como Vox han exigido que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso para explicar estos hallazgos. No solo están pidiendo respuestas, sino que han comenzado los trámites para presentar una moción de censura y establecer una comisión de investigación que permita destapar todos los detalles que contiene este USB. De acuerdo con ciertas fuentes, la oposición ya posee fragmentos de las pruebas y está dispuesta a exponerlas públicamente. Esto significa que cada día que pasa sin que el gobierno dé explicaciones, la presión se vuelve insostenible. El impactante silencio del gobierno. El gobierno, hasta el momento, ha mantenido un silencio que muchos consideran sospechoso. Ni Pedro Sánchez ni José Luis Ábalos han ofrecido declaraciones oficiales para aclarar lo sucedido. Este silencio solo alimenta las dudas y las sospechas, ya que los ciudadanos exigen una respuesta inmediata. ¿Por qué el presidente no da la cara? ¿Por qué la falta de explicaciones ante una situación tan grave? Todo parece indicar que las pruebas son tan contundentes que resulta imposible desmentirlas. Reacciones ciudadanas: el descontento crece. Desde que se comenzaron a filtrar estas informaciones, las redes sociales han sido el epicentro de una protesta ciudadana masiva. Hashtags como #Sánchez dimisión ya y #traición a nuestra nación han sido tendencia constante, y el sentimiento de indignación se extiende rápidamente. La gente no está dispuesta a permitir que estas pruebas queden enterradas en el olvido, y están exigiendo que se tomen medidas concretas. Esta situación ha alcanzado un punto de inflexión. Los ciudadanos, cada vez más indignados, están manifestándose en redes sociales, en las calles y en cualquier espacio disponible para expresar su descontento. La demanda es clara: se necesita justicia y transparencia, y el pueblo español está listo para hacerse escuchar. Conclusión: el futuro de España en juego. El futuro del gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en la cuerda floja. Este escándalo puede ser el detonante que lleve a un cambio de rumbo en el liderazgo del país. Si estas pruebas continúan saliendo a la luz, la caída de Sánchez podría ser inevitable.
Los ciudadanos exigen justicia y no descansarán hasta que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. En Política en Primera Línea, creemos que este es un momento crucial para nuestra nación. Es hora de exigir un gobierno transparente, comprometido con el pueblo y libre de corrupción.